vacilación. Debía haber seguido corriendo, pero fue directo a casa. ¿Lo pueden creer? Como todo el mundo en este maldito cuento, subestimó la profundidad de la mierda en que estaba metida. ¿Qué te pasa, hija?, preguntó la Inca, dejando caer la sartén de su mano y aferrándose a la muchacha. Tienes que contármelo. Beli sacudió la cabeza. No recuperaba el aliento. Cerró con pestillo la puerta y las ventanas y después se agachó en la cama, un cuchillo en la mano, temblando y llorando, el frío en su vientre como un pescado muerto. «Quiero ver a Dionisio», lloriqueaba. «Quiero verlo ahora mismo». «¿Qué pasó?» Les digo que debía haber salido corriendo, pero tenía que ver a su gángster. Necesitaba que le explicara lo que sucedía. A pesar de todo lo que acababa de ocurrir, todavía tenía la esperanza de que él lo arreglaría, que su voz áspera le calmaría el corazón y detendría el miedo animal que le comía las tripas. Pobre Beli, creía en el gángster, era leal hasta el fin. Y por eso fue que un par de horas después, cuando un vecino gritó, «Oye, Inca, el novio está afuera», ella salió disparada de la cama como si la hubieran lanzado. Pasó volando junto a la Inca sin precaución alguna, corriendo descalza a donde la esperaba su carro. En la oscuridad no se dio cuenta de que no era en realidad su carro. «¿Nos extrañaste?», preguntó uno de los Elvis, poniéndole las esposas en las muñecas. Beli intentó gritar, pero era demasiado tarde. La Inca Divina. Después que la muchacha salió disparada de la casa, y después que los vecinos le informaron que la policía secreta se la había llevado, la Inca supo en su corazón acorazado que la muchacha estaba fantouche. En el argot del sureste asiático, acabada, que la maldición de los Cabral al fin había logrado infiltrar su círculo. De pie en el mismo borde del barrio, rígida como un poste, mirando fijamente a la noche con desesperación, se sentía llevada por una fría marea de abatimiento, inagotable como nuestras necesidades. Pudo haber sucedido por 1000 razones, comenzando por el maldito gángster, pero ninguna tan importante como el hecho de que había ocurrido. Varada en aquella oscuridad creciente, sin un nombre, una dirección o un pariente en el palacio, la Inca casi sucumbe, casi se suelta de sus amarras y se deja llevar como una niña, como una maraña de uva de mar más allá del filón brillante de su fe y dentro de las oscuras cuencas. Fue en esa hora de tribulación, sin embargo, que una mano se extendió hacia ella y le recordó quién era. Miotis Altagracia Toribio Cabral, una de las poderosas del sur. «Tienes que salvarla», dijo el espíritu de su marido, «o nadie más lo hará». Sobreponiéndose a la fatiga, hizo lo que muchas mujeres como ella hubieran hecho. Se plantó frente al retrato de la Virgen de Altagracia y rezó. Nosotros, los plátanos postmodernos, tendemos a desechar la devoción católica de nuestras viejas como algo atávico, un retroceso embarazoso a los viejos tiempos. Pero es exactamente en esos momentos, cuando toda esperanza se ha evaporado, cuando el final se acerca, que el rezo cobra dominio. Permítanme asegurarles, verdaderos creyentes, en los anales de la piedad dominicana nunca ha existido un rezo como aquel. Los rosarios cableaban por los dedos de la Inca como sedal volando en manos de un pescador. Y antes de que se pudiera decir «Santo, Santo, Santo», tenía a su alrededor una multitud de mujeres, jóvenes y viejas, fieras y mansas, serias y alegres, incluso las que antes habían chismoseado sobre la muchacha y la habían llamado puta. Llegaron sin invitación y se sumaron a la plegaria sin siquiera un murmullo. Dorque estaba allí, y la esposa del dentista, y muchas, muchas más. Enseguida el lugar se llenó de fieles,
y pulsaba con un espíritu tan denso que se rumoró que el mismo diablo tuvo que evitar el sur durante meses. La Inca no se dio cuenta. Un huracán podía haberse llevado la ciudad entera y no habría roto su concentración. Su cara veteada, su cuello nervudo, la sangre que rugía en sus oídos. Estaba demasiado perdida, demasiado entregada a la tarea de extraer a la muchacha del abismo. Tan furioso y tan implacable era el paso de la Inca, de hecho, que algunas mujeres sufrieron el shetat, el agotamiento espiritual, y se desvanecieron, para jamás sentir de nuevo en su cuello el aliento divino del Todopoderoso. Incluso una perdió la capacidad de distinguir el bien del mal y años después se convirtió en una de las principales diputadas de Balaguer. Para cuando terminaba la noche, solo quedaban 3 del círculo original. La Inca, por supuesto, su amiga y vecina, Momona, quien se decía podía curar las verrugas y fertilizar un huevo con una sola mirada, y una niña valerosa de 7 años, cuya piedad se había visto oscurecida hasta ese momento por una tendencia a soplarse los mocos de la nariz como un hombre. Rezaron hasta la extenuación y más allá, hasta ese lugar brillante donde la carne muere y renace, donde todo es agonía, y al fin, justo cuando la Inca sentía que su espíritu comenzaba a soltarse de sus piñones terrenales, justo cuando el círculo comenzaba a disolverse, opción y consecuencias. Iban hacia el este. En aquellos días, las ciudades todavía no se habían metastizado en kaiju, japonés para bestia extraña o monstruo, amenazándose unas a otras con humo e ingentes hileras de casuchas. En aquellos días, sus límites eran un sueño corbusiano. Lo urbano simplemente desaparecía con la rapidez de un latido. Un segundo, estabas en las profundidades del siglo XX, bueno, del siglo XX del tercer mundo, y el siguiente te encontrabas sumergido 180 años atrás en ondulantes cañaverales. La transición entre estos estados era como en alguna fucking máquina del tiempo. La luna, se ha dicho, estaba llena, y su luz, que llovía entre las hojas de los eucaliptos, creaba una atmósfera espectral. El mundo afuera era tan hermoso, pero dentro del carro la habían estado golpeando, y el ojo derecho se le había inflamado hasta convertirse en un tajo maligno. El pecho derecho se le había hinchado tan absurdamente que parecía a punto de estallar. Tenía el labio partido y algo andaba mal en la quijada. No podía tragar sin sentir un dolor atroz. Gritaba cada vez que le pegaban, pero no lloró. ¿Entienden? Su ferocidad me asombra. No les iba a dar el gusto. Había tanto miedo. El miedo escalofriante que hiela la sangre cuando se saca una pistola. El miedo de despertarse y encontrar a un hombre de pie junto a la cama. Pero era un miedo contenido, una nota sostenida indefinidamente. Tremendo miedo, y sin embargo se negaba a mostrarlo. Cómo odiaba a aquellos hombres. Toda la vida los odiaría y nunca los perdonaría. Nunca los perdonaría. Y jamás podría pensar en ellos sin sucumbir a un vórtice de rabia. Cualquier otro habría vuelto la cara para evitar los golpes, pero Belly ofrecía la suya, y entre puñetazos subía las rodillas para proteger su barriga. «Estarás bien», susurraba con la boca partida. «Vivirás». Dios mío. Detuvieron el carro en el borde de un camino y la internaron en el cañaveral. Anduvieron hasta que la caña rugía tanto que sonaba como si estuvieran en medio de una tormenta. Nuestra muchacha movía la cabeza para quitarse el pelo de la cara y solo podía pensar en su pobre hijito. Y esa fue la única razón por la que comenzó a llorar. El tipo grande le dio una porra a su socio. «Vamos a apurarnos». «No», dijo Belly. ¿Cómo sobrevivió? Nunca lo sabré. La batieron como a una esclava, como a una perra. Permítanme dejar a un lado la violencia real e informar en su lugar del daño infligido.
La clavícula, trizas. El húmero derecho, una triple fractura. Nunca más tendría mucha fuerza en ese brazo. 5 costillas rotas. El riñón izquierdo, contusionado. El hígado, contusionado. El pulmón derecho, colapsado. Los dientes delanteros, arrancados. Unos 167 puntos de daños en total, y fue solo por casualidad que aquellos fucking hijueputas no le cascaran el cráneo como un huevo, aunque la cabeza se le hinchó hasta las proporciones del hombre elefante. ¿Hubo tiempo para 1 o 2 violaciones? Sospecho que sí, pero nunca lo sabremos, porque no fue algo de lo que ella habló. Todo lo que se puede decir es que fue el final de la palabra, el final de la esperanza. Fue la clase de paliza que destroza a la gente, que la destroza por completo. Durante casi todo el trayecto en el carro, y aún en los primeros compases de aquella sinfonía salvaje, mantuvo la tonta esperanza de que su gángster la salvaría, que saldría de la oscuridad con una arma y un indulto. Y cuando se hizo evidente que no habría rescate, fantaseó que, en caso de desvanecimiento, la visitaría en el hospital y allí se casarían, él de traje y ella enyesada por completo. Pero el ruido repugnante de su húmero al partirse reveló que eso también era plepla, y todo lo que quedaba era la agonía y la insensatez. Durante un desmayo, lo volvió a ver desaparecer en aquella motocicleta. Sintió que el pecho se le apretaba cuando le gritaba que la esperara, que esperara. Vio por un breve instante a la Inca rezando en su cuarto. El silencio que había ahora entre ellas era más fuerte que el amor, y en el ocaso de su fuerza menguante se abrió una soledad tan completa que estaba más allá de la muerte, una soledad que borraba toda memoria, la soledad de una infancia en que ni siquiera tuvo su propio nombre. Y era en esa soledad que se deslizaba, y era allí que viviría siempre, sola, negra, fea, arañando el polvo con un palillo, simulando que sus garabatos eran letras, palabras, nombres. Toda esperanza había desaparecido, pero entonces, verdaderos creyentes, como la mano de los propios antepasados, un milagro. Justo cuando nuestra muchacha debía desaparecer por el horizonte, justo cuando el frío de la devastación le subía por las piernas, encontró en sí misma un último depósito de fuerza, su magia cabral, y todo lo que tuvo que hacer fue comprender que la habían engañado de nuevo, que se la habían jugado otra vez. El gángster, Santo Domingo, sus propias y estúpidas necesidades, como Superman en Dark Knight Returns, que drenó de una selva entera la energía fotónica que necesitaba para sobrevivir a Coldbringer. Así extrajo nuestra Belly de su cólera su propia supervivencia. Es decir, fue su coraje lo que le salvó la vida, como una luz blanca aquí dentro, como un sol. Volvió en sí bajo la feroz luz de la luna, una muchacha destrozada, sobre cañas destrozadas. Dolor por todas partes, pero viva, viva. Termina la lectura hasta la página 161. Termina la lectura hasta la página 161.